Lo que nombro con las palabras es y no es a la vez. Es el juego del ser y no ser de Handel. Incluso cada palabra oculta y descarta una multitud de otras palabras. Es lo que Saussure llama el paradigma. Si me decanto por la palabra rosa para incorporarla a un sintagma de mi discurso, descarto todas las demás flores. Usar la lengua con cierto nivel pragmático siempre será un juego de elecciones, y toda elección implica una ponderación. Formar parte del rejuego, presencia, ausencia de imágenes mentales es existir. Las palabras anulan la realidad fática para llenarse de virtualidad y cargar la lengua de conceptos. Una constelación de palabras conforma un campo léxico o paradigma en el que se organiza, recoge y expresa una determinada porción de la realidad que constituye el campo semántico. Por ejemplo, cualquier sustantivo que exprese cualquier medio de transporte acuático, aéreo o terrestre formaría parte del campo léxico o paradigma de los medios de transporte. De ese modo, la lengua organiza las percepciones en una especie de archivo según sus afinidades. Si un elemento de la realidad no es incluido en un campo léxico o paradigma, para fines prácticos no pertenece a esa realidad. Por ejemplo, para los hablantes de la lengua española, el pescado no es pecado comérselo en Semana Santa porque no es carne. Por eso, la gente puede en Viernes Santo comer pescado sin que sienta el más mínimo requemor en la cultura española. Pero en otra lengua que clasifique el pescado dentro de la carne, entonces no comerían ese tipo de alimento. Si una civilización no tiene ninguna palabra para designar una realidad, esa realidad o porción de la misma no formaría parte de la conciencia lingüística de la comunidad de hablantes. Por ejemplo, sin pecado ni conciencia moral no hay sentimiento de culpa. Podemos matar animales para devorarlos sin que nos pese la conciencia, porque en nuestras representaciones lingüísticas los otros animales no sienten. Y si sienten, no importa que sufran. George Lakoff cuenta que en una tribu australiana usan un mismo sustantivo para designar mujeres, fuego y cosas peligrosas. Tanto le impactó ese hallazgo que tituló a sí mismo el libro fundacional de la lingüística cognitiva, una de las corrientes más pujantes en la actualidad de la lingüística. Lo curioso es que a los hombres se le incluye en la misma palabra de agricultor y poder. Obviamente, la lengua lo que hace es recoger la idiosincrasia y la cultura de sus hablantes, pero a la vez condiciona la percepción de la realidad que tienen esos hablantes. En este caso, su percepción de las mujeres está asociada al fuego y a las cosas peligrosas. Se podría pensar que el fuego es una metáfora de luz, calor, vida, intensidad sexual, pero no. El fuego en esa cultura está asociado a las eventualidades fatales por los frecuentes incendios forestales que se producen en esa región del planeta. Ya es un lugar común la declaración del filólogo del lenguaje Wittgenstein, quien en su Tractatus Logico-Philosophicus dice, cito, los límites de mi lengua son los límites de mi mundo. Con termina la cita, con esto está estableciendo que no podemos pensar más allá de las posibilidades que nos ofrece la lengua que hablamos. Es que cada lengua lleva implícito un sistema de percepción y de pensamiento. No se percibe la realidad igual en cada lengua y, por supuesto, tampoco se puede expresar de la misma manera. Hay una relación tan estrecha entre las percepciones y las representaciones mentales
que las personas comunes creen que lo que no se nombra, o perdón, que lo que se nombra es porque existe y que lo que no se nombra no existe. Recientemente escuché a un teórico y teólogo de la religión que decía que el simple hecho de que nombremos a Dios demuestra que éste existe, porque solo se nombra lo que existe. Inconscientemente, en esa afirmación se está estableciendo una teoría del signo, que todos los signos tienen referentes. Podríamos aceptar como válida la premisa, pero habría que decir que los referentes del signo no necesariamente tienen que ser físicos o tangibles. Por ejemplo, la sirena, la cigüeña como mensajera de la maternidad, la ciguapa, el bacá y todos los mitos son significantes de signos cuyos referentes son realidades imaginarias, que muchas veces tienen el mismo valor funcional que las realidades físicas, fáticas o tangibles. En otras palabras, sí se puede nombrar lo que no existe físicamente y puede existir lo que no se nombra. Pero la relación entre la lengua y la percepción es tan estrecha que da la sensación de que lo que se nombra existe y de que lo que no se nombra no existe. Esto nos conecta con el mundo de las representaciones, de las imágenes y de los estereotipos. Funcionalmente, estas representaciones describen y explican la realidad, dirigen formas de decir y de hacer de los miembros de un núcleo humano, sirven de base para el razonamiento, mueven la acción social y son un factor de cohesión de la comunidad de hablantes. Cuando esas representaciones son compartidas por un grupo social, se convierten en ideología. Y ya ustedes saben que las ideologías dan sentido al mundo y fundamentan la acción social. En esa tesitura, la teórica del discurso, especialmente del análisis crítico del discurso, Neila Graciela Pardo Abril sostiene, cito, los núcleos de las representaciones sociales permanecen más estables en las ideologías, dado que las funciones generativa y organizativa del núcleo están más asociadas con las características de regulación, coherencia, marco referencial y determinación de las acciones que están presentes en la ideología. Termina la cita. Y por tanto, diría yo, están presentes en la lengua. Creo que podemos dejar hasta aquí la relación que existe entre lengua y la percepción para pasar a examinar la lengua como laboratorio de las ideas y de las imágenes. La lengua es un laboratorio de ideas. La lengua es un laboratorio de estereotipos incluso. Hasta las plantas pueden tener sensaciones. Y los animales no racionales, privados del lenguaje, pueden tener percepciones. En cambio, solo el Homo sapiens puede convertir las percepciones en conceptos. Esto gracias a la lengua, porque la lengua es un laboratorio conceptual, insisto. El filósofo del lenguaje, Manuel Maceiras, establece que, cito, los hombres, más que reflejar las cosas, las recrean, termina la cita. O sea, también con la lengua los humanos crean nuevas realidades, no solo en la literatura, lo cual es muy valioso, sino también en la ciencia, en la cultura y en la vida en general. Muchos conceptos existen primero en la lengua y luego sirven de marco teórico para crear un mundo, estructurar una realidad, crear un universo. La teoría de la relatividad, la ley de la gravitación universal y el bosón de Higgs, por ejemplo, se formularon primero y se comprobaron luego. Pero la lengua, y con la lengua, puede dar origen a situaciones más extremas. Por ejemplo, crear realidades mentales que luego se plasman en realidades físicas.
¿Qué son los planos de una construcción de edificios? Las estrategias de una batalla, incluso las notificaciones que se hacen en un terreno, los planos de una presa, el croquis de un canal de riego o los planos de obras viales, siempre son representaciones mentales que se elaboran con la lengua en el discurso y luego cobran vida con materiales, fuerza de trabajo y terreno o espacio al menos. En ocasiones, hasta las creaciones literarias, fruto del laboratorio lingüístico, dan paso a creaciones fáticas, como pasó con el café Pusquín, ese famoso café de la canción Nathalie de Gilbert Bécaud. Resulta que la canción fue escrita en 1964, pero el café Pusquín lo fundaron 35 años más tarde, o sea, en 1999, debido a la curiosidad permanente de los turistas que visitaban la Plaza Roja de Moscú. Tenían una curiosidad por conocer ese famoso lugar inexistente en cuando ellos iban. De manera que realmente primero se crean realidades mentales, o bueno, muchas veces, y luego la lengua, con la lengua, y luego el ingenio humano lo lleva a la práctica. Las ideologías, las religiones, la cultura intelectual y hasta los descubrimientos y hallazgos científicos son hechos virtuales que se construyen con la lengua, específicamente en el discurso. Los hechos fáticos o tangibles no son la ideología, ni la religión, ni la ciencia. Los hechos no tienen valor por sí mismos. Su valor reside en la percepción que se tenga de ellos y de la relación que se establezca entre ellos y el sistema de valores que rige una comunidad determinada, la científica, por ejemplo. Esto quiere decir que es una falacia sostener que los hechos fáticos hablan por sí solos. Los hechos fáticos sirven de base o referentes para la construcción de los discursos, los cuales se articulan con las unidades de la lengua y crean espacios donde ahí sí los hechos fáticos cobran sentido por la interrelación que se establece intelectualmente entre ellos. El discurso es el espacio entonces donde se construyen los conocimientos complejos. Sin la elaboración discursiva puede haber experiencia, intuición, instinto, etcétera, pero no conocimiento complejo. Quien es capaz de convertir en discurso sus percepciones, reflexiones y experiencias está en condiciones de construir su propia versión del mundo. Esto equivale a decir que esa persona sería capaz de producir conocimiento y no solo de reproducirlo. En la enunciación, los sujetos construyen mundos semióticos nuevos. Los datos de la realidad objetiva o hechos fáticos, insisto, cobran sentido solo en el espacio del discurso. Si se toma en consideración que no hay discurso sin la participación de la lengua, que el discurso es la materialización y puesta en acción de la lengua, como sucede con el habla, es fácil colegir que la lengua es el laboratorio de las ideas, de las representaciones y de los conceptos. De ahí que la lengua puede ser considerada como el órgano del pensamiento. Si la lengua es el órgano del pensamiento, también debe ser significante o continente de las ideas y de las representaciones culturales. Precisamente de eso quiero pasar a hablarle de inmediato. El que la lengua sea el significante o continente de las ideas y representaciones es la causa de que la gente común crea que lo que ella no contiene no existe. Tuve el privilegio de ser alumno del inmenso Pedro Mir, quien además de un poeta de elevado extra, fue un insigne filósofo del lenguaje. En una de sus clases le oí decir que, cito, el sustantivo común es el descubrimiento más formidable de la humanidad. Quedé impactado.
No podía entender aquella afirmación. Con el tiempo he ido aquilatando toda la teoría del conocimiento y la filosofía del lenguaje condensadas en ese enunciado. Ciertamente, el sustantivo común sintetiza y designa un campo de la realidad, como ya expuse. No es solo significante, no es solo contenido o significado, es también realidad o referente. Con él y en él se reduce a un concepto, una porción completa de la realidad, un campo semántico. Decir transporte es condensar, aprisionar y expresar la historia y el presente de la movilidad de los seres humanos. El sustantivo común nos liberó del aquí y del ahora. Sin su invención, estaríamos anclados en los signos indiciales, o sea, a una indicación particular y singular de una realidad, a merced del equívoco de los signos del arte. En esa tesitura dependeríamos de las expresiones corporales y del arte, como la pintura, la música y la danza. La lengua, con su constelación de signos, nos permite liberarnos del peso y del volumen de la realidad. Primero percibimos la realidad conforme a una lengua determinada, como sentencia André Martinet, y luego la reducimos a conceptos que se recogen en palabras. O sea, por medio de la lengua podemos empacar la realidad fática y las experiencias en palabras, en signos, en discurso. Los signos permiten despojar de peso la realidad. En la lengua no hay gravedad. De ahí que, como dice el ya citado filósofo Manuel Maceiras, gracias a las palabras podemos ir con el mundo a cuesta sin que nos pese. Hay una relación directa entre la complejidad de una cultura, las estructuras cognitivas de la lengua que le sirve de soporte y los sistemas de pensamiento. El contenido de las palabras de una lengua ofrece un primer indicio de la historia cultural y de la idiosincrasia de los hablantes. Podría ofrecer cientos de ejemplos, pero la brevedad del tiempo del que dispongo solo me permite ofrecerle 3. Le voy a hablar brevemente de la historia de encinta, una mujer encinta, siamés y sancocho. La palabra encinta se deriva del latín incinta. Desde los romanos se les aplicó a las mujeres embarazadas. Debió significar que está apretada o que tiene cinta, como en invicto. Pero con el tiempo se le dio una reinterpretación metafórica a la expresión para que significara que no se puede ceñir o apretar la cintura. Cinta es el participio pasivo femenino del verbo cingere, que significa ceñir. De manera que en principio encinta significó que está apretada, tal vez porque se consideró que la mujer embarazada estaba apretada o que la ropa le quedaba muy ceñida. Ese significado de esa palabra ya está sugiriendo una idea, está dando unos indicios de la cultura, no solo del pueblo latino, sino de quienes fuimos sus herederos, los que hablamos lenguas romances. En cuanto al adjetivo siamés, ¿quién podría pensar que la expresión hermanos siameses tiene relación con la actual Tailandia, ese fascinante país del sudeste asiático? Veamos qué nos cuenta la palabra siamés. En 1811 nacieron en Siam, la actual Tailandia, los gemelos Chiang e En Bonke, hijos de padres chinos. En 1924, el comerciante norteamericano Robert Hunter los conoció y como negociante al fin vio allí una oportunidad de ganancia. Enseguida comenzó los trámites para llevárselo a Estados Unidos, intención que se consumó en 1829. Robert Hunter los recibió y lo explotó en varias ciudades de Estados Unidos hasta 1932. El empresario y el público comenzaron a referirse a ellos como los hermanos siameses, los hermanos de Siam, y de ahí se creó
o sea, del gentilicio Siam, Tailandia. Y ahí nació ese adjetivo. Más cercana a nosotros que en cinta y siamés, tenemos la palabra sancocho. Muchas veces me han preguntado que si se dice sancocho o salcocho. Incluso personas de cierto nivel prefieren salcocho porque estiman que se alejan del vulgo. Mi respuesta ha sido contundente. Sancocho. Veamos qué nos cuenta la etimología y evolución de esa palabra. Sancocho se deriva de semicoptare. Coptare era el verbo cocer. Semi con el mismo sentido que tiene hoy. Semicoptare, o sea, que era un alimento semicocido. El origen de la palabra sancocho revela que en principio tenía un valor despectivo. Evidentemente todavía no había surgido el sabroso sancocho cibaeño. Palabras como salcochar, o sea, hervir con sal, y bizcocho, 2 veces cocido, o sea, por arriba y por abajo, como la arepa, tienen la misma raíz o lexema que sancocho. Encinta, siamés y sancocho son 3 ejemplos de que cada palabra cuenta una historia muy relacionada con la vida, la cultura y la idiosincrasia de los hablantes de la lengua a la cual pertenecen esas palabras. Parafraseando a Nebrija, podríamos decir que las lenguas son fieles compañeras de los pueblos, nacen, evolucionan y mueren con ellos, si fuere necesario, porque pocas veces las lenguas mueren, porque lo que hace es que evolucionen. Aunque se puede decir que cada palabra tiene y cuenta una historia, es en el discurso oficial o hegemónico donde se evidencia con exactitud la cultura de los pueblos y sobre todo su evolución como seres humanos. Los discursos que circulan y que asume una sociedad pesan tanto en la conciencia que históricamente han legitimado actos y situaciones aberrantes, tales como la quema de cristianos llamados herejes y de mujeres acusadas de brujas, la discriminación y vejamen colectivo a las mujeres, la explotación hasta la muerte por cansancio de grupos étnicos y sociales considerados en su época inferiores, la servidumbre, la esclavitud, el sacrificio de niños y de niñas inocentes, la tortura de animales, etc. Con respecto a animales, por cierto, hoy cobra mucha fuerza la cultura vegana, sostenida en el principio filosófico de que la vida hay que respetarla. O sea, que para los veganos o naturistas, digamos, radicales, los animales tienen derecho a vivir. ¿Se imaginan cómo pensarán de nosotros las futuras generaciones si el discurso al respecto, si el respeto a la vida en todas sus manifestaciones se hace discurso hegemónico? Creo que quedarían horrorizados. Y con esto paso a hablarle de la lengua como vehículo de transmisión, pero también como vehículo de representación de las ideas. Los hablantes de una lengua no se comunican con palabras aisladas, sino con redes de relaciones que establecen en la mente de los hablantes, o sea, lo que llama en los paradigmas y en el habla, en el discurso, diríamos. Los hablantes usan unidades de la lengua, como fonemas, sílabas, palabras, etcétera, para tejer sus discursos. Con sus discursos, los hablantes no solo expresan sus representaciones del mundo, sino que comprenden mejor el mundo y fortalecen sus capacidades cognitivas. Una persona comprende mejor una realidad cuando es capaz de articular un discurso coherente y exhaustivo sobre ella. No tenemos todas las ideas acabadas antes de hablar o de escribir, sino que las mismas se nos van revelando y aclarando, estructurando, tomando cuerpo en la medida que meditamos y avanzamos en la elaboración de un discurso. Pero el discurso tiene otro poder. La gente puede también liberarse de temores, puede asumir ideas superiores, puede comprender mejor la realidad si tienen argumentos válidos para eso.
los cuales dependen de las habilidades discursivas del hablante. Cuando alguien tiene un ideal supremo, lo entiende y lo asume porque lo puede expresar en discurso. Lo que no podemos expresar es como si no lo supiéramos. Cuando las personas no tienen un discurso para sustentar sus acciones, se convierten en máquinas. Y cuando no tienen un pensamiento crítico, se convierten en eunucos. Un aspecto importante del uso de la lengua relacionado con la cultura es la pragmática. Las palabras tienen significados, pero su valor pragmático depende de la cultura, incluso tratándose de la misma lengua. Una vez en México, le dije a mi acompañante mexicano que cogiéramos por otra calle. Al quedarse sorprendido de mi propuesta, yo le pregunté, ¿qué pasa? Me contestó que tuviera cuidado con el uso del verbo coger, que mejor dijera, tomemos otra calle. Por su expresión corporal comprendí que se trataba de una palabra obscena para ellos. Y eso es parte de la pragmática, saber entender el valor que cobran hasta los gestos en determinada cultura. Los elementos suprasementales, como la entonación, el ritmo, la intensidad con que se pronuncian los enunciados, las señales paradicursivas, como las expresiones corporales y los deíticos, y los silencios, tienen valor y connotaciones distintas según el contexto cultural en el cual se produce el intercambio comunicativo. No son pocos los malos entendidos y los efectos contraproducentes que surgen por no manejar bien el uso de las palabras y el contexto y hasta la pragmática. La pragmática del discurso o del intercambio comunicativo incluye saber hablar en voz alta, a media voz, en voz baja, hasta no hablar, según demande la situación. Recuerdo que la primera vez que visité el consulado de los Estados Unidos, observé que las personas que se empeñaban en dar más explicaciones de las que les pedían o que se pasaban de corteses, las rechazaban. Pudo tratarse de una coincidencia, claro, pero decidí hablar en voz baja por si acaso, y pausado y sin muchos detalles. Y sobre todo, no contestar lo que no me preguntaran. Hice esfuerzo por no mostrar un exceso de interés. Tal vez fue otra coincidencia, pero funcionó. Porque me hicieron muchas preguntas puntuales y me avisaron. En conclusión, la lengua es mucho más que un sistema de comunicación. La lengua es el órgano del pensamiento. La lengua, hecha discurso, tiene el poder de crear realidades virtuales, mundos semióticos infinitos, subjetividades como el valor, antivalores, afectos, desafectos, tabúes, prohibiciones, representaciones como conceptos imaginarios colectivos, dioses, etc. La lengua puede crear instituciones como las leyes, normas, procedimientos. Y por supuesto, la lengua puede crear conocimiento complejo como la ciencia, en la literatura, los reportajes periodísticos, los ensayos, los textos religiosos y todos los géneros discursivos. Todas las creaciones discursivas gravitan en la conducta de los miembros de una sociedad. Una sociedad sin discurso, o donde no se respeten los discursos que se asumen colectivamente como conceptos, leyes, normas, costumbres, sería una sociedad anómica o por lo menos anémica institucionalmente, sin conciencia de sí misma y sin orientación, acaso una parodia de sociedad. La lengua nos compete a todos y a todas, especialmente quienes trabajamos en las universidades o en la educación en sentido general. Hay que superar la visión limitada de que la lengua es simplemente un sistema de comunicación cuya enseñanza se limita al aspecto formal, o sea, normativa,
y a los profesores de lengua española. Todas las asignaturas son discurso y por tanto pertenecen a la lengua. ¿Acaso existe una asignatura que no sea discurso? Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias al Instituto por el honor que me hizo de esta invitación.